Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Iniciamos hoy otra jornada para debatir, para analizar, para exponer nuestras posiciones sobre la economía nacional y del mundo en este programa. Vamos a contar hoy con Alejandro Arredondo, economista, quien en otras ocasiones ha estado aquí en Coloquio. Y mientras tanto, saludo a Esteban Delgado. Saludos, Ale, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Saludo, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Ale. Un placer compartir con Esteban Delgado aquí. Exacto. Sí, con Coloquio. Bueno, hay varios temas que yo lo voy a introducir para que nos vayamos a un primer cambio, para entonces retornar. Esta semana en Estados Unidos salió a relucir una decisión, no una decisión, sino un pronóstico de que la economía norteamericana crecería menos de un 2% y que la inflación en Estados Unidos pudiera llegar a 2.5, casi el doble de lo que sería el crecimiento económico. Y yo le comentaba a Alejandro el pasado lunes que reapareció Esteban Delgado en el debate la palabra estanflación, es decir, alta inflación y bajo crecimiento. Y uno viendo tantas cosas que están ocurriendo, situación cambiaria en la República Dominicana, el dólar subiendo, mientras la gente en la calle, mayoritariamente el pueblo que compra naranja, que compra en los colmados, dice que no hay dinero. Y uno como que piensa, lo importante de cómo se llama tu columna, Esteban, la escuela económica, como que hay que estudiar todos los días temas nuevos de la economía, con la caída de las bolsas, con todo lo que está pasando. Y además, y ya con esto nos vamos al cambio, un Donald Trump que acaba de confesar que el poder de los magistrados en los Estados Unidos pudiera generarle problemas a la gobernabilidad y a su estilo de gobernar. Así anda el mundo, y después del cambio Esteban Delgado introducirá a Alejandro Arredondo y comenzará la jornada de los temas que vamos a abordar. Coloquio, el programa económico de la semana. Gracias por continuar con nosotros en Coloquio, el programa económico de la semana. Como decía Alex Jiménez, el primer segmento vamos a conversar con Alejandro Arredondo, economista, sobre diversos temas relacionados con el comportamiento de la economía a nivel local y también a nivel internacional. Esa introducción que hacía Alex referente a Donald Trump, yo creo que el presidente Trump en algún momento tendrá que calmarse un poco para calmar los mercados, porque tiene los mercados internacionales económicos exaltados, y entonces eso se traduce en mucha incertidumbre que se ha traducido también, por ejemplo, en el caso del incremento extraordinario que viene registrando el producto refugio de los inversionistas a nivel internacional, que es el caso del oro. Fíjate que el oro está subiendo por encima de los $3,000 la onza Troy, son niveles de precio histórico, pero cuando el oro sube mucho es precisamente porque hay mucha incertidumbre en los mercados económicos. En algún momento Trump va a tener que, no voy a decir que dejar su intensidad y dejar de lado las medidas que pudiera decidir tomar, sino calmarse un poco para llevarle también un poco más de calma a los mercados y así tener una especie de menos incertidumbre que provoca parálisis de la economía, porque los actores económicos tienden a paralizar o retrasar sus decisiones en la medida en que notan algo de incertidumbre en los mercados. Sí, así es, Esteban. Realmente el presidente Donald Trump tiene que detenerse, reflexionar, pero no creo, por el temperamento que él tiene, no creo que él lo vaya a hacer de modus propio. Él tiene que encontrar a alguien de su equipo que le diga, mire, presidente, esto no es así, usted tiene que andar por acá, porque entonces va a suceder lo que hemos visto en esta semana, que los jueces le tienen sentencias de
tienen órdenes ejecutivas y entonces es peor, entonces eso crea mucho más incertidumbre porque realmente Estados Unidos es un país altamente institucionalizado donde las instituciones se respetan y eso solamente estamos hablando al principio porque se avecina una guerrita fuerte entre el Tesoro de Estados Unidos, Donald Trump y la Reserva Federal, que ahí sí será fuerte porque vemos la posición del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell, que es el presidente del Banco Central, donde él entiende que la tasa de interés debe mantenerse o elevarse para controlar la inflación. Y esta incertidumbre que hay por donde está transitando Estados Unidos es preocupante. Es preocupante porque eso nos afecta a nosotros. Alex habló en la introducción de una estanflación. Yo creo que, y le comentaba a Alex cuando nos vimos en esta semana, de que antes de llegar a la estanflación estaría una recesión y eso sería terrible para nosotros. Se entiende que una recesión en Estados Unidos se declara cuando hay 3 trimestres consecutivos bajando el crecimiento económico. Bajando el crecimiento, imagínense, eso significa para la República Dominicana menos exportaciones, menos turistas que vengan para acá, para República Dominicana, y también las inversiones, a lo que hacía referencia también Esteban, de que cuenta incertidumbre de que se establecen aranceles, luego echa para atrás y establecen otros aranceles. O sea, y más con sus principales socios comerciales, con México, con Canadá, con la Unión Europea. Porque en el caso de China, bueno, se entiende porque es su competidor. Pero en el caso de sus socios comerciales, eso retrasa las posibilidades de inversión en los Estados Unidos. Mira, Alejandro, hay un tema que realmente también hay que analizarlo. Tú sabes que yo fui a estudiar unas especializaciones con temas, con unas invitaciones del gobierno de Estados Unidos en el 87 y en el 91. En el 87, cuando yo llegué a estudiar allá, a 6 cuadras de la Pensilvania, que es donde está la Casa Blanca, el tema era el proteccionismo económico. Pero en el 91, entonces, ya tenían Esteban Delgado lo contrario, con la apertura económica. Y yo veo con ese recuerdo lo siguiente: no es solamente el alboroto con los mercados, con la deportación de miles de gente a países aliados y no aliados. Ahí está un elemento, la eliminación del área de educación. 80,000 empleos menos en tal sitio. Entonces se está generando en la sociedad norteamericana que sí le gusta los presidentes que fortalezcan a Estados Unidos como una potencia, pero estamos viendo, mira, cerraron hasta la voz de los Estados Unidos. 7 agencias. USAID. Esta semana cierre del área de educación. Y todos los días aparece algo nuevo. Si tú, por ejemplo, vienes y comienzas a pensar en gente que tiene empleo en instituciones muy sólidas de décadas en los Estados Unidos, y tú comienzas a golpear el empleo de los norteamericanos, ese es otro elemento a tomar en cuenta que no es favorable para la gobernabilidad. Y con relación también al empleo, la política de deportaciones, que eso va a encarecer la mano de obra en el sector de la agricultura, en el sector de la construcción y en otros servicios informales que hay en Estados Unidos. Es una situación que se está viendo con mucha preocupación en los mercados internacionales, y esto ha hecho que el oro, que es el refugio natural de los inversionistas, aumente. Cerró la semana pasada en 3,000, ahora en esta semana está cerrando en $3,030 de la onza Troy. O sea que es una situación que realmente es preocupante y a la cual el gobierno debe estar vigilante con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Toma en cuenta, por ejemplo, el presidente Trump asumió el poder el 20 de enero. Señores, estamos finalizando el mes de marzo, o sea que el hombre tiene
gobernando ni siquiera 2 meses completos. Vamos a decir, ni siquiera 3 meses completos, perdón. 50 y pico de días. Exactamente. Entonces tú te quedas pensando, wow, como que a uno le da la impresión de que tiene más de un año gobernando. Sí. Y es por la intensidad. Tiene que bajar un poco la intensidad. Y creo que lo hará. Es un solo periodo gubernamental. Se impondrá la realidad, y va a imponerse la realidad. O sea, ahora, sin embargo, eso te hace pensar en cómo se va a estar comportando la economía en este año. Tú dirás, bueno, entonces el año que viene, más o menos. Fíjate que aquí tuvimos una misión del Fondo Monetario Internacional que no ha dado todavía, vamos a decir que un informe definitivo acabado, pero adelanta que bueno, que la economía el año que viene pudiera crecer un poquito más que este año. Y para este año se prevé un crecimiento de un 4.5% en la República Dominicana. 4.5% de crecimiento es poco, para el potencial económico dominicano, eso es un crecimiento bajo. Y nosotros vemos aquí en el ámbito local situaciones que van tornándose preocupantes, un aumento de la tasa de cambio, una desaceleración que vamos a tener entonces en el comportamiento de la economía, una situación presupuestaria que sigue siendo limitada, un ambiente difícil para una posible reforma tributaria, unas autoridades de monetarias que están haciendo esfuerzos por tratar de mantener controlada la inflación, pero que si tomamos en cuenta el tema de la tasa de cambio, vamos a tener que reconocer que eso va a impactar de manera directa en algún momento, más temprano que tarde, en los precios de los bienes y servicios que consumimos, porque la inflación es directamente afectada por la devaluación monetaria, toda vez que somos una economía con un nivel elevadísimo de importación de bienes y servicios, incluso de productos hasta de la canasta básica alimenticia y no alimenticia, porque si bien se predica que hemos aumentado mucho la producción local, uno se pregunta por qué también han aumentado en proporciones mucho mayores las importaciones de esos mismos productos y qué tanto ha aumentado el consumo interno como para que estemos produciendo más, si es verdad que estamos produciendo más, y que también estemos importando más productos alimenticios, repito, de la canasta básica que antes no se importaban en la proporción que se importan en la actualidad. Bueno, realmente la visita del Fondo Monetario Internacional es una visita rutinaria que se hace bajo el esquema de la acta constitutiva del fondo, el artículo 4. Primero se hace una visita, hace una evaluación y recogen informaciones, visitan varias instituciones del sistema financiero nacional, instituciones que tienen que ver con la economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Banco Central, Ministerio de Industria y Comercio, y ya en junio, en julio estaremos viendo el informe final de esa evaluación. Como dice Esteban, un crecimiento, dijeron ellos, de un 4.5%, está por debajo del potencial de la economía dominicana, que realmente es un 5%, que no está mal si lo comparamos con los demás países de América Latina. Ahora bien, ese crecimiento tiene problemas estructurales. O sea, nosotros hemos sido capaces de crecer con problemas estructurales como es la informalidad laboral, problema de subsidio al sector eléctrico y otro problema, la tasa de interés ponderada que no acaba de bajar. El Banco Central ha hecho diligentes esfuerzos para que reduzca la tasa de interés ponderada en las instituciones de intermediación financiera. Eso no ha sido posible. Pero el Banco Central mandó una señal en estos días cuando aumentó a 11.98 el tema del interés de sus notas. Sí, pero hubo una primera lanzamiento. Después vi una nota publicada ahí, una subasta de notas ahí de menos del 10%. Sí, la primera nota fue de 10.98 y luego hubo poca demanda de esa nota. Luego hubo otra segunda emisión y la elevó a 11. Todavía se le quedaron bonos por vender de esas notas. Entonces, pero hay un asunto que llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes, con Esteban, Alex, y es que en los años que yo tengo siguiendo los aspectos de la economía dominicana, nunca había visto un artículo
firmado por el gobernador del Banco Central. Siempre hemos visto que el Banco Central, que es muy diligente en ofrecer informaciones, ya sea del índice de precio al consumidor, la remesa, los informes de las remesas, del tratamiento de la economía dominicana, pero escrito, firmado por el gobernador del Banco Central, eso te da una señal de que para tú pensarlo. En vez de darte tranquilidad, lo que te hace que preocupa. Sí. Eso es lo que hace que preocupa. O sea, Bueno, pero eso tiene un primo hermano. ¿Por qué razón el gobernador del Banco Central se toma la molestia de plasmar con su firma un análisis de que, como tú dices, a lo que estamos acostumbrados? El Banco Central acostumbra a emitir análisis, informes explicativos sobre el comportamiento de la economía, pero generalmente lo firman asesores técnicos internos de la institución, pero el hecho de que el propio gobernador haya decidido firmarlo, creo que fue un error de comunicación. Y cuando digo que fue un error de comunicación es porque eso, en lugar de llevar tranquilidad, lo que hace es que genera preocupación entre la gente que tiene cierto nivel y que más o menos sabe cómo se está comportando la economía en la actualidad. Además, otro aspecto, el tema de la tasa de cambio, que ya el presidente ha manifestado, el propio gobernador del Banco Central también lo manifiesta, que bueno, que el dólar está subiendo, pero es por factores internacionales. Eso está por verse. A mí está por verse. Hay aspectos nacionales que la argumentación hay que como completarla. Sí, porque hay aspectos locales que están presionando también un aumento de la tasa de la tasa de cambio. Que no es que no haya devaluación del peso, señores. El problema es la velocidad con que se está devaluando en lo que va de este año. Si usted se pone a analizar el hecho de que el presupuesto nacional, el presupuesto de este año se diseñó con base en una tasa de cambio estimada promedio anual de más o menos 63 dólares con pesos con 11 centavos, 63,11. Y ya antes de finalizar el primer trimestre del año estamos muy por encima de eso, 63,30, 63,35, lo que indica que el promedio del año va a terminar entonces alto. A ritmo que vamos, el dólar pudiera terminar en 65. O sea que algún elemento tiene que haber para desacelerar ese proceso de evaluación para no llegar a una devaluación muy elevada. Yo quiero, antes que Alejandro, para darle un tiempo, agregarle algo a lo que dice Esteban. Mira, Esteban, hubo un primo hermano del artículo de mi gran amigo Héctor Manuel Valdés Alviso, que fue la recompra de los bonos previo al artículo. El otro elemento que yo quiero lanzar aquí públicamente en este programa. Tú sabes que yo participo como en 40 tertulias económicas, hay tertulias sobre temas militares, hay tertulias en los supermercados, pero voy a tirar una que la escuché en una tertulia económica para que no quede en la cabeza mía nada más. Dicen por ahí que los chinos estarían comprando muchos dólares y se los están llevando del país. El país está lleno de negocios chinos que, como venden más barato, pero quieren llevarse sus utilidades. Y la versión es que de China están mandando muchas parejas de jóvenes que dirigen esos negocios y que la repatriación informal de los chinos, a los chinos les gusta mucho la informalidad. Por eso, en cierto momento, ha sido inclusive tema para la DGI y para aduanas. Pero andan diciendo eso en las calles, que los chinos están comprando muchas divisas. Y la gran pregunta que yo quiero hacerle a Alejandro Arredondo. Alejandro, ¿tú crees que el país, con un Guillermo Carán denunciando que el gasto corriente aumentó en 32,000 millones de pesos, con los actuales ingresos que tiene en recaudación el gobierno? Pero Esteban Delgado dijo aquí hace varios programas que los intereses de la deuda aumentan en más de 30,000 millones de pesos en monto, 298,000 millones este año hasta ahora, sin tocar la diferencia que hay entre 63.11 hacia arriba con el incremento del dólar que tendría que buscar más peso el gobierno para pagar la deuda. Y con ese subsidio eléctrico de 1.500 millones y con un 4% que aumenta cada año, ¿tú crees que es fácil gobernar económicamente este país con esa bombita de tiempo? Además, con el dólar subiendo. Bueno, realmente el presupuesto de la República Dominicana es un presupuesto rígido.
y una situación, y nos salvamos porque el precio del barril de petróleo no está alto. O sea, estamos hablando de barril de petróleo que a menos de 70, menos 70, 68, sí, de 71 con tendencia a bajar o a estabilizarse en baja. Es un asunto que nos permite a nosotros, a República Dominicana, demandar más dólares para comprar petróleo. Pero en caso del gasto corriente, baja inversión de capital, porque el gobierno no está recibiendo los recursos necesarios para hacer el gasto de capital. Inclusive ahora para el presupuesto de este año 2025, el porcentaje baja, me parece que de 2.4 a 2.2%. Sí, baja. Pero en caso... Y como proporción del gasto también te baja, menos de un 12% el gasto de corriente, el gasto de capital este año. Sí. Menos de un 12%. Sí, entonces... y como también dijo este aumento de la tasa de cambio, el tipo de cambio, va a repercutir en los bolsillos de la ciudadanía, de la gente. Porque si no es por los productos terminados que importamos, también se hace por las compras que tienen que hacer los industriales por los insumos intermedios y la materia prima. O sea que ese costo de ese... tasa de cambio, de buscar más pesos para comprar dólares, se va a reflejar a la larga o a mediano plazo en los productos que consumimos. Y tú tienes una situación ahí con relación a, por ejemplo, el gobernador del Banco Central o el Banco Central publica su informe de que las reservas internacionales netas están sobre los 14,000 millones de dólares, lo cual es bastante favorable. Pero en enero estaban en 11,000 millones, en 12,000 millones. 12,000 y pico. O sea, menos de 2,000 millones, 2,000 millones menos de lo que están en la actualidad. Y ese aumento fue un aumento, vamos a decir, coyuntural. Sí. El gobierno emite deuda a nivel internacional para cubrir su déficit y cuando hace esa emisión de deuda, esos dólares que le entran, lo que hace es que lo depositan en el Banco Central temporalmente para ir luego desmontándolo en el transcurso del año a la medida que se va ejecutando el presupuesto. Por lo tanto, esos 2,000 y tantos millones de dólares fue oportuno. Es decir, bueno, señores, tenemos reservas de 14,000, de más de 14,000 millones, casi 15,000 millones. Lo que la realidad cierta es que de julio del año pasado hasta enero, es decir, en 6 meses, las reservas internacionales se redujeron en alrededor de 3,000 millones de dólares. Y fue precisamente inyectando recursos al mercado en procura de contener el aumento de la tasa de cambio y eso no se logró. De por sí el dólar sigue subiendo. En junio del año pasado, me parece que las reservas internacionales llegaron a estar en 16 mil millones. Sí, hicieron varias intervenciones. Sí, entonces, si tú tenías en junio, julio, reservas internacionales por encima de los 15,000 millones de dólares, y cuando llegó enero, ya estaban apenas encima de 12,000. Quiere decir que en 6 meses se redujeron en 3,000 millones de dólares. ¿Por qué se redujeron en 3,000 millones de dólares las reservas en tan poco tiempo? Pero también hay otro... Aún así, son altas en términos comparativos porque dan para cubrir más de 4 meses de importaciones y la norma internacional establece que sea mínimo para cubrir 3 meses de importaciones. Pero altas, pero se están reduciendo, y si se están reduciendo es porque algún elemento está presionando esa reducción. Eso que tú mencionas, o sea, posiblemente tengamos una fuga, una salida de dólares que va más allá de lo cotidiano. Lo cotidiano es, bueno, ciertamente las empresas extranjeras que hacen su repatriación de ganancias, el sector eléctrico también, cuando se va, hay una cantidad importante en términos de dólares para pagar deuda con los generadores, pero fuera de eso parece que hay algo que está presionando demanda de dólares que no tiene que ver con una dinamización de la economía o con un exceso de liquidez en la calle, porque en todo caso, no tenemos o no visualizamos un aumento de la demanda interna en esas proporciones. Sí, el temor, escúchame Alejandro, el temor de la gente con el tema de la devaluación también es otra fuente que motiva a la gente a querer cambiar los pesos por dólares. Eso me iba a referir. Ese es un elemento, sea clave. Ahora, Alejandro, para ti, el tema, Esteban cogió una hoja y un lapicero en estos días, cuando estábamos calculando los 43,000 millones de dólares que el Banco Central dijo que ingresaron a la economía en el 2024. Ahora habla de 45,000 para el 2025. Pero la propia estadística de aduana revelaron hace poco que de esos 43,000,
cerca de 31,000 millones de dólares en importaciones. Esa es una carga pesadita, porque entonces habría de los 43,000, quedarían 12 para reponer inventario, para pago de tarjeta de crédito y todo lo que hay. Y entonces seguimos creyéndonos que estamos produciendo el 85 y 90% de nuestra canasta, cuando vemos que los pobres taiwaneses nos enseñaron y nos trajeron la uyama taiwanesa, la sembraron, nos apoyaron con el bambú y después les rompieron la cabeza rompiendo las relaciones con ellos, que gente que aportaba al desarrollo de la agricultura. O sea, tenemos demasiados problemas. Sí, pero toma en cuenta, Alex, que de esos 43,800 que ingresaron a la economía dominicana en el año 2024, en el sector turismo, ese dinero no entra efectivo aquí. No entra, como se dice. No entra aquí. O sea, una parte se queda fuera a través de los turoperadores. O sea, que la cosa es peor, entonces. Una gran mayoría. Y con la zona franca te ocurre lo mismo también. La inversión extranjera directa también es un dato contable. O sea, 4.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero ¿cuánto se invirtió efectivamente? Porque eso es lo que se registra. Vamos a registrar inversiones por 4.500, pero ¿cuánto de eso se invirtió específicamente en el año? Ahora, lo que llega aquí, lo que llega aquí directamente a los bolsillos de la gente son las remesas. Las remesas de manera real. Sí. Pero las remesas son 10.500 millones de dólares. ¿Y cuánto suman las exportaciones? Que era lo que mencionábamos Ale y yo hace unos días. Las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa y la generación de divisas por turismo. Eso te da alrededor de 40.000 millones de dólares, 39.000 y tantos millones de dólares, en términos de sumatorio. El Banco Central te incluye un capítulo, entre comillas, que dice otros servicios. Que no los revela. 3.600, 3.700 millones de dólares de ingresos por otros servicios. Tú dices, bueno, pero ¿de dónde salieron? Porque estamos hablando de una cantidad que es casi similar a la inversión extranjera directa. Y sin embargo no se identifica. Entonces uno se queda pensando, ¿ingresaron ciertamente 43.800 millones de dólares o solamente ingresaron 40.000 millones de dólares el año pasado? Y porque entonces tú tienes ese capítulo de otros servicios, pero no se sabe de dónde vienen esos dólares o si ciertamente ingresaron. Y con relación a lo que decía Ale, de que gente... Y si a eso tú le restas los 30.000 millones de dólares de importación, sí, tienes ahí un vacío más grande. Sí, en estos tiempos de incertidumbre, de tasas de cambio que van elevándose, van aumentando, la gente cambia, busca los pesos que tiene, los ahorros, los convierte a dólares. Y si hay una tasa de interés que aquí no le es muy atractiva, lo que hace es que lo coloca en Estados Unidos, en bonos de mercado de Estados Unidos. Esa es otra fuente para que se... Sí. Que ciertamente ahora vemos que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tasa de interés invariable y posiblemente se atreva a aumentarla. Sí. En 4.25, 4.50 no hubo variación de la tasa, no hay perspectiva de que varíe la tasa hacia la baja como venía ocurriendo hace un tiempo en la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual tampoco va a ocurrir en la República Dominicana. Se mantienen altas las tasas de interés y eso también provoca la intención de convertir ciertamente pesos a dólares para invertirlos en dólares en un momento en que las tasas están altas a nivel internacional. Ahora, a ustedes que les gusta el tema del crecimiento económico, si aquí subiéramos las tasas de interés y en Estados Unidos baja la actividad económica, pero suben la tasa de interés, tendríamos aquí entonces una amenaza para el crecimiento económico local, porque en Estados Unidos tosen. Si la economía de Estados Unidos baja, como dijeron ayer, menos de un 2%, según un pronóstico que está por verse si se da o no. Pero si aquí le agregamos nosotros subir la tasa de interés para quitarle presión al tipo de cambio, por un lado tenemos la posibilidad de recibir menos ingresos económicos en remesa y en otras fuentes, y por el otro lado aquí, para estabilizar el dólar, con tasa de interés, eso afecta a la industria de la construcción y otros sectores. Bueno, solamente hay que mirar algo. Sí. O sea, el Banco Central ofrece informes sobre el comportamiento del IMAE, el índice mensual de actividad económica, todos los meses con 30 días de rezago. O sea, que a finales de febrero debimos saber en cuánto creció la economía de enero. No lo sabemos. No lo sabemos, exacto, no se ha publicado. Y a finales de marzo deberíamos saber en cuánto creció la economía de enero y febrero.
Entonces, no sabemos si la economía está creciendo a ritmo esperado o no está creciendo a ritmo esperado y tenemos un retraso de parte de la autoridad monetaria en cuanto al informe de ese crecimiento, que generalmente el banco es muy dirigente sí, cuando crece, muy dirigente. Entonces ahora como que no ha sido muy dirigente y eso también genera cierta inquietud de parte de los actores económicos. Tenemos que hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio para venir de nuevo con Alejandro Arredondo. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, vamos a darle unos minutitos a Alejandro ahí para que haga una reflexión final hoy sobre una reflexión libre, Alejandro, sobre la temática económica que tú ves. Bueno, realmente... ¿No te gustan los brujos económicos? No, para nada. No, porque hay unos brujos económicos. Bueno, tener una bola de cristal solamente en este primer trimestre, realmente es estar vigilante ante lo que está sucediendo a nivel internacional con la principal economía con la cual nosotros tenemos relación, que es la de Estados Unidos, hacia donde nosotros exportamos alrededor del 85% de nuestra mercancía, de donde proviene más del 83% de la remesa que tienen los dominicanos que viven allá, una reducción del empleo en Estados Unidos, que puede ser producto de esta situación de incertidumbre, de recesión, de esta inflación que hablaste en principio, Ale, puede afectar a muchos dominicanos que están laborando allá. El tema de la deportación no creo que afecte mucho, pero es un tema que se tiene ahí dentro del tablero, lo cual hace que las autoridades de República Dominicana estén vigilantes y que hasta ahora el Banco Central ha tenido que cargar con todo el peso de la política. Está muy atento el Banco Central. Sí, muy atento. Así quisiéramos ver también a otras áreas del gobierno, la política fiscal con relación al gasto público. Realmente, y también llevar a cabo, terminar las obras de infraestructura, de la cantidad de obras de infraestructura que están abiertas, por lo menos terminar 2 o 3 para incentivar la economía dominicana, que hablamos al principio del programa de que el Fondo Monetario estimó 4.5%. Puede hacer menos, pero no quiero ser pesimista, soy un optimista cauteloso, vamos a decirlo así. Un optimista cauteloso porque por la misma estructura que tiene la economía dominicana, que permite entonces ser resiliente y ser capaz de resistir esos embates de la economía internacional. O sea que hacer inversiones en obras muy puntuales que generen empleo y el manejo prudente, responsable de las políticas de gasto público. Sí, porque tiene esa situación, y qué bueno que lo menciona, la parte que tiene que ver con las obras de infraestructura, reducirse el gasto de capital, que ha sido constante en los últimos 4 años y medio, que es la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader en 2 periodos, uno completo y uno iniciándose. Las grandes obras que anunció y que ha iniciado el presidente Abinader no se han terminado. O sea, si tú te fijas, ¿cuántas obras se han construido, están en construcción, están en fase de construcción, están paralizadas, están rezagadas en cuanto a su proceso de construcción? ¿Y cuántas se han inaugurado de manera efectiva? Yo siempre le critico a este gobierno es un gobierno de inauguración por etapas. Entonces, inaugurando la primera etapa de tal proyecto, inaugurando la segunda etapa, pero nunca se inaugura la obra completa. Entonces, eso también te genera una situación, porque la construcción es precisamente uno de los principales dinamizadores de la economía. Al tener un enorme gasto corriente y una reducción o desaceleración en el gasto de capital, tú lo que tienes también es una desaceleración de la economía como mecanismo de dinamización, y eso también está pasando en este gobierno. Bueno, pero eso es una amenaza al 4.5%, no tener una política agresiva de gasto de capital. Sí, así es. Pero que no
O sea, tiene varias obras, tiene varios frentes abiertos, pero que se concentren 2 o 3 para terminar. Para terminar. Que terminen y no, Sí. y no Porque, inicien más obras. porque eso al final le van a pasar factura Sí, política. Claro, claro. Sí, porque es otra cosa. Estamos hablando del costo económico, pero no hablamos del costo político. Sí. Este gobierno, este país está acostumbrado a que le presenten obras de infraestructura física. A los dominicanos les gusta que le presenten estructura física. Mira, hicimos esto, hicimos aquello. No, que eso lo hizo Luis Abinader. Exactamente. Esto lo hizo. Y ahora mismo no hay, tú no tienes una obra así trascendente que tú puedas decir que el presidente la concluyó y que la hizo y se la entregó al país. Vamos a despedir a Alejandro Arredondo, que debe venir pronto nuevamente por aquí. Que este es su programa, señor Arredondo. Está bien. Nosotros vamos al cambio. En un momentito venimos con Pedro Matos, Impuestos y Negocios en República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Coloquio. Esteban, vamos a recibir al hombre de Impuestos y Negocios, el hombre de Elías Piña avanza. ¿Cuántos osos yo cuando veo que Elías Piña está avanzando? Sí, pero en Elías Piña dicen que ustedes, Alex Jiménez y Esteban Delgado, y este programa, le han dado un gran apoyo. Claro que sí. Sí, se sienten orgullosos del empuje que ustedes le han dado. Y sí, Lo que tienen es que cuidarse de Belader, que por ahí es que viene la lluvia de haitianos que está cerca de Elías Piña. Belader. Mira, Pedro, ¿qué temas tiene? Creo, va a hablar de la banca, ¿que tú quieres hablar? Sí, Adelante. la Asociación de Bancos está preocupada por el sector de MIPYME. Mira, esa asociación de bancos tiene una presidenta, una de las mujeres más elegantes de la República. Mi amiga Rosana Ruiz, amiga mía hace más de 40 años. Elegante y calificada. Exacto. Una de las mujeres más competentes, decidida siempre. Sí, Exactamente. Esa es una profesional de muy elevada calidad. Y le ha sumado mucho a la ABA, ¿eh? Claro, sí, ha dinamizado la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Usted entra al portal de la Asociación de Bancos de la ABA y recibe ahí una cantidad extraordinaria de información útil, no solo sobre el sector financiero, sino también sobre orientación a la gente, no, y sobre orientación a la gente de cómo manejar sus finanzas personales, que es bastante importante para el bolsillo directo de los consumidores de productos financieros. Pedro Matos. Sí, yo diría que hubo una noticia relevante en relación a declaraciones de la Asociación de Bancos, y es sobre todo el empuje que debe de darse yo diría, a ser menos riesgoso el préstamo para el sector de MIPYME. Y en ese sentido estuvieron planteando la necesidad de que el Congreso agilice porque ya se aprobó y está en ejecución el sistema de garantía inmobiliaria, que dicho sea de paso, es una especie de cóctel de una serie de elementos que envuelven no solamente ese sistema, sino también ahí viene el tema de la regulación de leasing, que es donde tú puedes alquilar equipos con promesa de compra, el sistema de factoring, donde tú puedes, en lo que el hacha va y viene, en lo que tú cobras, puedes bajo un esquema de intereses bajos, si se puede decir, poner en garantía tu factura, y eso te sirve de liquidez. Pero también ellos plantean la necesidad de que se avance con el sistema de garantía recíproca, y se entiende, porque es el sector más riesgoso, y es necesario que esto agilice. Ojalá el Congreso Nacional y también los organismos gubernamentales que tienen que ver con estos proyectos, porque que escuchen ese planteamiento de la Asociación de Bancos, porque no es por la Asociación de Bancos, es por el país. O sea, se trata del país y se trata de cómo lograr que el país tenga más personas ocupadas desde el punto de vista de depender del sector privado, y que esto le quita peso, le quita al gobierno un peso, porque el sector privado se está desarrollando. Entonces, esa es una noticia positiva, ojalá se tome en cuenta. Otra noticia positiva es el avance de los sistemas electrónicos de pago. Es increíble cómo la República Dominicana ha ido avanzando. Yo no sé si ustedes recuerdan que siempre hablamos de esos temas hace un par de años y planteamos la necesidad de que
la pequeña empresa y las personas que tienen negocios personales fueran dejándose asesorar de la generación Z y los milenios para que utilicen los canales digitales. Pues sencillo. Hoy sale una noticia en la semana pasada donde la Asociación de Bancos plantea que 14 billones, sí, de transacciones se han hecho en los canales digitales. Eso significa que todo va hacia el dinero plástico y hacia manejar las transacciones vía internet. Pero el Banco Central tiene un sistema de pago automático en tiempo real también. Aparte de todos los pagos que se hagan en el sistema bancario nacional. Pero ahí hay un problema. Por un lado, aumenta la transacción digital, menos efectivo. Pero si tenemos un número que no cambia, el 56% de informalidad, ¿cómo que vamos a derrotar esa informalidad que mueve el dinero de manera, o sea, líquido en las manos, Pedro Mato? Mire, ya ese es un tema ya económico, porque lo que sí está pasando en el país es que la prima del dólar, señores, lo que pasa es que el dominicano común no lo entiende, quizás, porque el dominicano es muy inteligente. La prima del dólar aumenta de manera directa a todos los productos, porque casi todos los productos tienen componentes de importación, ya sea en materia prima o en productos terminados. Y en maquinaria ni se diga. Entonces, cuando la tasa del dólar se desliza, que no sé hacia dónde quiere ir la política del sistema financiero monetario, parece que lo están dejando oferta y demanda, pero ese es un problema. Ese es un problema porque mira, ahora mismo tenemos un caso que yo a veces razono personalmente y digo, pero ven acá, si en adición a que todo está prácticamente con una parálisis. Si tú analizas las cuentas por cobrar ahora mismo que tienen la mayoría de las empresas, andan en un 70% de recuperación, un 70%, un 72%, no llegan al 80%. Cuando hay una cuenta por cobrar por debajo del 70% o llegando al 70%, eso significa, es una señal de que no le está quedando dinero a la gente para pagar. Están dedicando los recursos que obtienen solo para atenciones primarias en su modo vivir, en su modo vivente, en el día a día, comida, medicina, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Es la interrogante que el amigo televidente debe conocer. ¿Por qué la gente está pagando poco? ¿Y por qué la gente está comprando poco? No le está dando el dinero. Porque el dinero se lo está chupando, como dicen popularmente, la inflación. Todos los días los productos suben y eso es el deslizamiento de la prima del dólar, pero la cosa no se queda ahí. Yo no sé si debe venir un sabelotó de Asia o de Europa o de Estados Unidos para decirle a los dominicanos, a los que nos gobiernan, que el momento preciso, cuando todo está arropado, ni sube ni baja, donde todo sube y nada baja, también le agregan, los economistas saben mucho de eso, no sé si esos economistas gubernamentales le dieron el mejor consejo al gobierno, también le agregan un aumento al salario, que debe entrar el día 1 de abril en un 12%. Sin conocer la situación de la MIPYME. Entonces, yo te hago la pregunta, si la MIPYME tiene una reducción de la venta, una reducción de los cobros, y la MIPYME es el 90% de las empresas dominicanas, ¿cómo le agregan un aumento salarial en este momento? Y había que preguntarse otra cosa. ¿Ese aumento salarial generaría más inflación o no? Esa es otra pregunta. El mejor momento para los aumentos salariales es el momento donde hay más desenvolvimiento económico. No es el primer cuatrimestre del año, señores. El primer cuatrimestre del año es un cuatrimestre prácticamente para sobrevivir en los negocios. Habrán grandes empresas que están ya con un capital sólido, que le deben poco a los bancos, donde solo toman préstamos para inversiones de bastante envergadura, pero la MIPYME y el comerciante común
que vive el día a día, ese primer cuatrimestre es para sobrevivir. ¿En qué momento la economía más o menos se mueve de forma regular? A partir del mes de mayo. Entonces, señores especialistas en asesoría gubernamentales y en asesoría al sector sindical, tomen en cuenta el cuatrimestre donde la economía se mueve mejor para hacer ese justo aumento que los empleados se merecen. Porque ¿por qué tiene que ser en el primer cuatrimestre? Casi siempre, en el momento más difícil. Algunos sabios te dirían, bueno, si aumento los salarios, es posible que aumente el circulante. Digamos que sí. Tiene lógica. Ahora, vamos a ver hasta dónde yo puedo imprimir el capital de trabajo de quienes producen, valga la redundancia, los productos para que sean demandados por esos ciudadanos que van a satisfacer necesidades con ese aumento salarial. De verdad que a veces uno mira y se pregunta, ¿qué pasa con esos grandes asesores o con esos asesores que no necesariamente tienen que ser grandes, porque por lo que estoy mirando no son grandes en nada, y me disculpan, porque asesoran lo peor para los organismos gubernamentales? Y ciertamente, como tú dices, aquí tradicionalmente se producían las negociaciones. Cada 2 años hay que hacer un ajuste salarial, una revisión de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, como establece el Código de Trabajo. Pero casi siempre estos aumentos entraban en vigencia a partir de mediados de año. Exactamente. Junio, julio, casi Exactamente. siempre, después de las discusiones, los primeros meses. Esta vez hubo una especie de decisión política más que... De un interés más muy que especial del presidente. El presidente de la República quería dar un golpe de efecto y forzó para que se llegara a un acuerdo para un ajuste salarial antes del 27 de febrero para él poder anunciarlo el 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas. O sea que fue una decisión que tuvo un componente muchísimo más político que de realidad económica. Y es una pena porque fue entonces la autorización de un componente político sobre una realidad económica del sector privado. Porque el aumento salarial es al sector privado. No se habló de los empleados públicos de menores ingresos. Donde hay un porcentaje importante de empleados del sector público que tienen salario por debajo de los 10,000 pesos. Y esos eso es para pasaje y para plato del día. Exactamente. Si acaso da. Esos empleados hace 4 años que no se les ajusta el salario. Entonces, es muy cómodo proponer o propiciar un aumento salarial en el sector privado, que como tú dices, es justo, muy bien, excelente. Pero el momento en que se va a aplicar el aumento tiene que tomarse en cuenta también. Más para las micro y pequeñas empresas, que son las que van más forzadas cuando tienen un asunto de ajuste de sus nóminas, porque a las grandes empresas eso no les representa problema. Exactamente. Pero las micro y pequeñas empresas lo sienten, sí, lo sienten. Más iniciando un año que de por sí ha iniciado con limitaciones económicas serias, porque en estos primeros 3 meses del año no hemos visto un dinamismo adecuado del comportamiento de la economía. Pedro, una bruja de las matas de Farfán, de la calle, de la calle donde está la fortaleza Pedro Florentino hacia adentro. ¿Cómo que se llama esa? ¿Damián? ¿O la Independencia? Allá en la mata de Farfán. Me escribe la bruja de la mata de Farfán. La Damián Ortiz. La Damián Ortiz. Me escribe la bruja de la mata de Farfán para que le pregunte a un hombre de Elías Piña que conoce a los brujos de las matas de Farfán. Dice ella que le pregunte que a dónde que esté el dinero que no ve la gente. No ve el meneo. Dinero líquido que no ve el meneo, Pedro Matos. Bueno, ya dimos una explicación. O sea, hay que reiterar que el gobierno debe tomar en cuenta ese deslizamiento de la prima del dólar. Eso está afectando fuertemente a la economía. Eso ha reducido el circulante. Eso fracasó cuando Hipólito Mejía era presidente. Eso ha reducido el circulante, señores, que hay que estar en los negocios para darse cuenta qué está pasando ahora mismo. En el 2004, nosotros supimos ver negocios pequeños, por ejemplo, como colmado, los tramos llenos de polvo y las moscas rondando, y los colmaderos ponían en los tramos las botellitas adelante para que no vieran que detrás estaban vacías. Sí. Se me está pareciendo mucho al 2004. Tienen que tomar en cuenta lo que está pasando. No deben de seguir deslizando la prima del dólar. Eso afecta a todos, señores. De último, pues yo sé que estamos terminando. 1 minuto nos queda. Quiero agregarle a los empresarios que no teman en las transacciones digitales. Ahí, dentro de las informaciones que salieron, hay más de 7,000 transacciones con tarjeta de crédito y de transferencia más
de 300 mil millones de pesos. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, antes nos daban un estoque, un aparatito. Sí, Ahora el estoque está aquí en el celular. Sí. Que cuiden su celular como si fuera una caja fuerte, que ahí que está el secreto. Que no dejen que nadie le use su celular. El token está en la aplicación. Y que tenga su número su número aquí de aprobación por el token, pero que no le teman a las transacciones. Pero que tengan cuidado con los ciberdelincuentes. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Les roban todo lo que usted tenga ahí. Más adelante vamos a hablar del tema, porque es bueno que la pequeña empresa y los comerciantes vayan perdiéndole el miedo, porque hacia allá que vamos, y si nos quedamos atrás, vendemos menos. Pedro Mato, muchas gracias, como a los televidentes en la República Dominicana y el mundo, por sintonizar en este día coloquio. Esteban, ¿cómo despedimos? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Y que traiga paz y alegría en lo que resta del año 2025.